La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad, libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Y una vez más, en su programa Libres en Cristo, estén todos muy bienvenidos. Quien les habla, Gabriel Sedano. Y presento a nuestros compañeros de la mesa hoy, Pastor Everson. ¿Cómo está? Bienvenido. Cuánto gusto, Gabriel, y queridos amigos y amigas que están aquí con nosotros. Gracias por escoger este momento de encuentro personal con nuestro Dios. Igualmente se encuentra con nosotros el Pastor Ibarra, el capellán de nuestras cárceles. Bienvenido, Pastor. Apreciado Gabriel, la bendición del Señor sea sobre ti también, mi apreciado Everson. El Señor nos acompaña en este espacio que es de enseñanza, tiene propósitos definidos y sé que para la honra y la gloria del Señor, Dios va a poner su sello para que todos los que nos están escuchando, en especial aquellas personas que están en reconstrucción social, los que están ayudando en ese proceso de reconstrucción, puedan saber que la Biblia es la mejor de las terapias. Amén. Muchísimas gracias. Y sí, el programa de hoy se llama Jesús y las Sagradas Escrituras. Pero antes de eso, queremos saludar a nuestros amigos que se encuentran allí en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, comencemos con Hunda, Quiroga, Góngora, Reynosa, Ordóñez, Navarro, Gómez, Vidallego, Las Priella, Zamora, Murcia, García, Urizar y Abimelec. Cada uno de ustedes, ahí donde se encuentra, cada uno líderes de patio, nosotros estamos acá para poderles llevarle la palabra de Dios a ustedes y que ustedes sean muy bienvenidos. Igual, recordemos que no solamente nos escuchan desde Palo Gordo, sino también otras cárceles de nuestro país, como por ejemplo, tenemos la cárcel de Vélez, incluso estamos llegando hasta Boyacá, a Cómbita, y también tenemos la Modelo y la cárcel de mujeres. Y sean todos muy bienvenidos a este programa, Jesús y las Sagradas Escrituras. Pero para hoy tenemos una serie de preguntas. Pero la pregunta principal es, ¿qué es la verdad? Pastor Everson, ¿qué es la verdad? Muy bien, querido Gabriel, amigos y amigas, de esto se dice muchas cosas. Y es que la verdad es o depende de muchas respuestas de acuerdo a la cultura y la persona. Podríamos decir que cantidad de gente da, según a su criterio, una definición de la verdad. Pero para poder definir la verdad tenemos que ir al sagrado libro, la Biblia, la palabra de Dios. En ella se encuentran dos polos opuestos. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, se menciona que Jesús es la verdad. Pero en ese mismo Evangelio, San Juan, en el capítulo 8, se menciona que el diablo es el padre de la mentira. Así que los dos polos opuestos es Jesús siendo la verdad y el diablo patrocinando la mentira. Jesús entonces, al ser la verdad, promueve vida eterna. El diablo, al ser la mentira, promueve la muerte. ¿Quieres un ejemplo de ello? El caso de Chernobyl, allí la central nuclear que estalló. Al principio aparentaron que no había pasado nada y esto, mire, acarreó miles de muertes. Así que la mentira aparenta, la mentira encubre, pero la mentira siempre va a dar como resultado muerte. Es por eso que es de vital importancia acudir a la Biblia, porque es en ella que encontramos la verdad. Bueno, pero ahora me hace pensar y me hace reflexionar lo siguiente. Bueno, ¿por qué es una cuestión de vida o muerte? O saber en dónde podemos encontrar la verdad. ¿Usted qué piensa, pastor? Mi apreciado Gaby, hay varias teorías acerca de dónde encontrar los asuntos de verdad y, por ejemplo, a nosotros nos han enseñado por mucho tiempo de que las verdades son absolutas, pero yo he aprendido a través de la Biblia que las verdades son únicas.
a través del mensaje de Dios. Y cuando utilizo la palabra única, no solo lo hablo en una esencia, también lo hablo en la parte ontológica de lo que Dios representa, para saber que Él es la fuente. Y para referir un poquito acerca de eso, hay un pasaje dentro de la Biblia que es muy probable que varios ya lo hayan escuchado, ya lo conozcan. Sin embargo, quiero recrearlo de pronto un poquito así, de la manera como lo concibo en este momento. Considero que las personas que están allá para las zonas, por ejemplo, de el antiguo continente, que entre comillas llamábamos antiguo continente, ¿no?, tiene algunas informaciones interesantes. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿creen ustedes que eran personas intelectuales? Sí, claro. Sí, por supuesto. A mí me impresiona lo que ellos han desarrollado y lo que se ha escrito y lo que aún todavía, por ejemplo, se está hablando acerca de ellos. Pero resulta que el personaje que les voy a narrar a continuación tenía gran cacumen, o sea, tenía gran capacidad intelectual, tenía entendimiento, porque no solamente tenía entendimiento, sino que gozaba de una jerarquía impresionante. ¿Cómo es de saberse en la antigüedad las personas que gozaban de una jerarquía, un nivel, un estatus, si lo podemos llamar de otra manera? Eran personas que tenían la oportunidad de tener acceso a los libros, a los procedimientos, a las cosas más que pausadas, eran directas. Pero me llama poderosamente la atención esto. Esa persona cuenta allí la historia que comenzó a observar unas narrativas, parece que solo eran algunos fragmentos acerca de la Biblia, y para mi sorpresa llega un momento después de ser intelectual y dice, pero es que estoy leyendo esto, pero la intelectualidad que tengo, inclusive el bagaje cultural, las cosas que me han regalado, no logro comprender. Es allí donde hay una cita que me llama poderosamente la atención, y ustedes pueden ir en este momento junto conmigo. Vamos a observar por un momento esa cita que se encuentra allí en el libro de Isaías 53. Y en el libro de Isaías 53 vamos a encontrar una conexión interesante en esa historia. El Antiguo Testamento es referido en el Nuevo Testamento. De antemano me adelanto a una de las respuestas. Se necesita utilizar toda la Biblia para la comprensión de qué es la verdad y por qué es única para Dios. Y en el libro de Isaías 53, 2 versículos allí solamente voy a tocar mientras él estaba leyendo. Ese etíope, porque específicamente ya ustedes están recreando la historia conmigo, un intelectual, un entendido, resulta que estaba leyendo lo siguiente: angustiado él, afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, quedó mudo, y además presenta que no abría la boca. Se supone que cuando a nosotros nos están lastimando, nos están lacerando, nos están humillando, por razones naturales nosotros reaccionamos. Sin embargo, a él le intrigó saber que de la persona que estaban describiendo no hacía nada. Y ahí es donde nace el enlace de lo que acaba de compartir en la historia nuestro pastor acerca de la verdad. Se nos dice lo siguiente: el etíope necesitaba a alguien que había tenido experiencia, cuyo nombre era Felipe, para tener un entendimiento claro de lo que era la verdad planteada a través de la Biblia, porque ya había visto la verdad, que era Jesucristo. Amén. Esa es la verdad. Ok, o sea, a la historia que usted se hace referencia está en Hechos 8 del 26 al 40, que dice lo siguiente. Yo quiero leerla para cada uno de ustedes. Dice lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cadance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías que acaba de leer el pastor. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía las profecías de Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este:
y como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Muy interesante, pero ahora quiero hacerle una pregunta al pastor Evenson. Ya hemos leído la historia. El pastor Ibarra nos ha contado cuál era el pasaje que estaba leyendo y quería ser interpretado. Pero, ¿por qué a veces necesitamos ayuda para poder entender la Biblia, pastor Everton? Muy bien, es tan importante esa pregunta porque si usted a cuenta propia se pone a leer la Escritura, usted va a quedar confundido, usted va a pensar de la manera que quiera pensar de acuerdo a lo que dice el texto. Pero qué bonito es saber a través de otra persona, saber llevar la hilación de ideas que conducen a una verdad. Es por eso que la Biblia es compacta, ella misma se explica a sí misma, pero no se puede explicar en un solo texto o en un solo libro, sino que en toda la Sagrada Escritura. Y para ello se necesita un estudio concienzudo, un estudio voluntario y ameno para que la Biblia revele su propia verdad. Y por eso, a través de otra persona es que podemos ser ilustrados, podemos tener referencias de otros textos bíblicos. De acuerdo al tema, otra persona que ya haya estudiado la Biblia, la palabra del Señor, puede darnos más citas bíblicas para poder entender mejor los diferentes temas que están en la misma palabra del Señor. Bueno, pero, perdón, a mí me genera una duda y ahora me genera preguntas. Como por ejemplo, ¿cuál era la fuente de inspiración de los profetas bíblicos? Entonces, ¿cómo fueron inspirados ellos? Bueno, mira, apreciado Gabriel, quiero tomar ahí la vocería un poquito en eso, retomar algo que me pareció importante que ha mencionado el pastor Everson y contestar vuestra pregunta. Mira algo tremendo en lo que acaba de mencionar él. Si tú me lo preguntas a mí, ¿es fácil leer la Biblia? Leerla sí. ¿Y entenderla es fácil? No, porque ahí fue la respuesta del etíope. El etíope acababa de decir, pero le pregunta. Él estaba leyendo, pero no entendió. Y es más, me remonta a dos asuntos interesantes. ¿Por qué la Biblia o la constitución bíblica que tenemos ahorita a través de este biblón, de estos 66 libros, es tan importante? Porque si se le hiciera la pregunta en el Antiguo Testamento a una persona, si era fácil leer la Biblia, ellos estaban concomitantes a ella. Ellos la conocían, la practicaban, la tenían al lado. Ahorita para nosotros se revela también el Nuevo Testamento, que es esa parte visible de la obra del Señor Jesucristo y nuestro plan más amplio en esa situación de salvación. Pero ¿a qué quiero llegar? Entendiendo que la Biblia tiene la verdad, pero yo necesito comprenderla, y no es fácil entender la Biblia porque necesito tener las herramientas, necesito tener las rutas. Necesito, por ejemplo, tener esos procesos para llegar hasta eso, y quiero leer una cita bíblica que creo que nos va a ayudar cómo se debería pedir ese entendimiento de la Biblia para que en la pregunta que tú acabas de trazar pueda obrarse algo contundente. Conozco personas que han leído la Biblia, lo han tomado como un libro histórico, lo han tomado también como un libro científico, pero resulta que aún requieren ese cambio. Quiero invitarles allí mismo en el Antiguo Testamento, y como que me quedé en el Antiguo Testamento, pero tiene cosas interesantes, iremos al Nuevo también. Quiero llevarles a Isaías capítulo 66. Isaías 66, el versículo número 2, va a dar el primer rastro de la respuesta de lo que tú has hecho por pregunta, apreciado Gabriel. Miren lo que dice, y después voy a utilizar el versículo 1, ahora no, en una pregunta que sé que probablemente va a surgir de labios tuyos, apreciado Gabriel. Ahí tengo el versículo 1 como una herramienta y, como decimos, una llave para abrirla ahorita más adelante. Miren el versículo 2 lo que dice: mi mano hizo todas estas cosas,
Y cuando yo voy a la referencia de Isaías 66, el que está hablando en este momento es nada más y nada menos que el creador de todas las cosas. ¿Y cómo lo confirma? Pues ahí lo dice. Mi mano hizo todas estas cosas. Se está dando la autoridad para decir que primero el texto visible de la naturaleza fue creado por él, pero ahora da la introducción de algo interesante que se necesita. Y así todas estas cosas se realizaron. Dicen algunas versiones, da una forma puntual. Dios no quedó todo el tiempo construyendo la creación a cada rato. Puntualmente la construyó y tuvo un propósito y se la dio al hombre. Eso es lo que dice allí, pero aquí es donde dice lo que menciona aquí Jehová. Dice Jehová, pero voy a mirar a aquel que es pobre. Esa palabra pobre es interesante buscarla en la Biblia. Y cuando nos vamos al libro de Mateo, el capítulo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere la pobreza acá? Es ese dolor, es ese reconocimiento, es esa situación cuando tú cometes un error y resulta que dices, algo me hace falta, tiene que ver con la espiritualidad y llegas a la conclusión que es Dios y miren cómo termina diciendo cuál es la llave para encontrar eso. Bienaventurado, diría yo, voy a mirar a aquel que es pobre, pero además que es humilde de espíritu. Nuevamente vuelve a mencionar la palabra espíritu y la conecta como que hay una necesidad, que hay alguien que tiene eso que yo no tengo y me lo debe dar. Y finaliza así, y sobre aquella persona que tiene la capacidad de intervención por parte de la Biblia para temblar, para conmoverse, para estremecerse, solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo, según lo que nos establece el libro allí de el libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 21, nos establece que la persona que de corazón contrito, que no tiene entendimiento, que busca la verdad, pero busca su ilustración y haya sabiduría en leerla y aceptar al Espíritu Santo, maravillas se obran en su vida. Ok. Amén por eso. Perfecto, amén. Pero ahora quiero hacerle una pregunta al pastor Everson. Bueno, pastor, según lo que nos acaba de responder acá el pastor Ibarra, mi pregunta va a lo siguiente. Bueno, y toda la Biblia, en sus 66 libros, ¿fueron 100% inspirados por Dios? Muy bien, hay algo resaltable aquí, y es que aunque cada uno de esos 66 libros fueron escritos en temporadas diferentes, por autores diferentes, incluso en regiones diferentes, la Biblia nunca se contradice. Tiene una hilación perfecta. Aunque hayan sido escritos por diferentes autores, tiene un solo propósito y tiene un solo mensaje de salvación. Así que el Espíritu Santo fue el encargado de que cada uno de esos profetas y demás escritores tuvieran esa hilación de idea, esa hilación de propósito, de revelación, de inspiración, para hoy nosotros tener la palabra de nuestro Dios. Es por eso que es de vital importancia y aquí ya podemos definir algo, y es que no fue al azar, porque si hubiera sido sencillamente por filosofía o por ideas personales, la Biblia entonces en alguna parte estaría mencionando cosas incoherentes en comparación a otros autores, o un mensaje diferente a comparación de otros, pero no. Hay una exactitud en ese mensaje de salvación que es impresionante, revelando entonces así que el Espíritu Santo estuvo detrás de todo ello. Quiero anexar también lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Miren lo que dice, amigos y amigas. Por lo cual también, estoy leyendo Primera de Tesalonicenses, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. Así que el Espíritu Santo fue quien reveló esa palabra. Es palabra de Dios, no palabra de un ser humano. Bueno, pero ahora, listo, sí, es palabra de Dios, pero ¿yo qué puedo encontrar? ¿O qué puedo,
si yo busco dentro de la palabra, dentro de las Sagradas Escrituras, ¿qué puedo encontrar, Pastor Ibarra? Bueno, esa pregunta es bastante profunda por lo siguiente. Algunos han tenido, digamos, ser versados, si podría utilizar alguna palabra, en poder clasificar el contenido de la Biblia. Y yo voy a referir de pronto, dentro de la línea que estoy trabajando ahorita, algo que para mí recobra importancia no solo como pastor, sino en la línea ahorita de capellanía carcelaria, que inclusive quiero compartirles algunos pincelazos y algunos detalles, porque esta es la parte de enseñanza para el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han sufrido dolor? ¿A ustedes les ha dolido alguna vez alguna cosa? Claro. Uy, sí, ¿Han sí. tenido crisis allí? Juanjo, que está allí. ¿Nosotros hemos tenido alguna vez crisis? Sí. Hombre, el que diga que no la ha tenido, pues pareciera que no es de esta tierra. ¿Qué he encontrado yo en las Sagradas Escrituras? Resulta que días atrás me puse a hacer una tarea y voy a empezar a adelantar algunos detalles que quiero ir compartiendo con ustedes. Esto es nuevo para ustedes, para mí también, pero me di a la tarea de hacer un acróstico, que es, en otras palabras, tomar una palabra y empezar a colocarle varias palabras, que va a ser la plataforma de lanzamiento de cómo vamos a trabajar un poquito lo que va a ser la capellanía en este lugar donde hay construcción social. Ese es el nombre que yo le doy. Me resisto a tener que decirle lo otro, de construcción social, porque no solamente participan las personas que han sido tomadas por un espacio de tiempo para que hagan conciencia, sino también los que están colaborando y también los que dirigen. Y resulta que estando sentado, encontré en la pregunta que tú me estás realizando, ¿qué puedo encontrar yo en la Biblia? Y la palabra es libres, así como nuestro lema. Y yo voy a compartirles por primera vez, porque es el inicio del escrito que me gustaría colocar algún día, pero voy a empezar a escribir, así sea, ya empecé en esta hoja de blog antes de ayer. Miren lo que tengo y les voy a decir por qué la Biblia tiene eso. Libres, la primera palabra que tengo, que es la L, libro. Pablo dice que somos cartas leídas, somos libros, pero muy pocos han podido leernos. El único que tiene la capacidad de leernos y de escribir nuestra naturaleza con precisión a través de la Biblia, a través de la Biblia, es Dios. ¿Por qué? Porque la persona que lee la Biblia, cuando la hace con humildad, como lo leí en Isaías 66:2, pero además lo busca y le halla, encuentra que Dios conoce su historia y consigna otras historias en la Biblia que le ayudan a la persona a entender: no soy el único sobre esta tierra y no soy una isla aislada, que no me ha pasado eso, a todos nos ha pasado. Y encontramos referencias y soluciones, lo que han hecho otras personas. La I, instrucción. Necesitamos ser instruidos. Seguimos siendo inspirados por el Espíritu Santo e iluminados. Y esa es la palabra. La B, y esa B en libres, voy por la B, ustedes lo pueden leer allí en la parte de abajo, ahí está precisamente libres. La B tiene que ver con un asunto que nos cuesta y la Biblia lo comparte. Y no sé si estarán de acuerdo conmigo, mi apreciado Ever, mi apreciado Gabriel: compasión. Mire, podemos tener intelecto bíblico, podemos tener un intelecto a través del proceso de formación académico, pero si no hay compasión, no puede haber libertad, porque eso fue lo que vino a enseñar el Señor Jesucristo. La R, y esa me gusta, restauración, porque resulta que lo que hace la Biblia y lo que yo encuentro aquí es un proceso intencional por parte de Dios en el libro de texto para restaurarme. Por eso es que las citas bíblicas que hemos estado leyendo, sea segunda de Pedro en la inspiración, por ejemplo, el 1:21 ahí del Espíritu Santo, sea primera de Tesalonicenses, hay una necesidad grande por parte de Dios de restaurarme, de querer hacerme libre. La otra palabra, que esta es hermosa y no es fácil, porque es probable que algunos de los que se encuentran allí en ese proceso de construcción social y le esté hablando a alguno, es más, alguno de las personas que están bajo la guarda de estas personas que están en reconstrucción social, es muy probable que han perdido la visión. Y la visión tiene que ver con una palabra: esperanza. Eso no se puede perder. Miren allí el eslogan que nosotros tenemos: esperanza. La esperanza es un nombre. La esperanza es una persona. Ya nos la mostró, la Biblia la muestra. Y la última palabra es esta, que me costó buscarla
Y para que ustedes lo crean, me la encontré fue aquí ahorita conversando en este espacio. Salvación. No es válido ninguno de estos procesos. Aquella persona que me está escuchando, por favor escúchame. No es posible ninguno de estos procesos si tú no estás atinando a ser salvo. Pablo lo dice en 1 Corintios, específicamente el capítulo 9, el versículo 27, lo siguiente: ¿cómo es posible que después de habiendo sido representante, heraldo, una muestra, una motivación para otros, termines siendo descalificado y no seas salvo? Para mí eso contiene la Biblia. Y es por eso quiero añadir algo más, que 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 dice: toda la escritura, en base a lo que está mencionando, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Para enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia, con tal de que el propósito de Dios sea cumplido, ser libres en Cristo y obtener salvación. Entonces ahí está lo interesante de la utilidad de la Biblia. No es solamente un libro inspirado por Dios, sino para qué es inspirado. Y entonces ahí se demuestra para qué Dios dejó su palabra. Amén. No es un libro cualquiera, sino un libro transformador de la vida. Bueno, pero ahora me hace pensar lo siguiente. ¿Quién es el verbo que se describe en el Evangelio de Juan? Por allá en Juan 1, como del 1 al 4. Ahí especifica algo de quién es ese verbo, o sea, quién es esa palabra. No sé, ¿quién me responde esa pregunta? Bueno, yo sé que mi apreciado Ever va a atinar, el pastor Everson va a atinar al Nuevo Testamento, me voy al Antiguo Testamento porque se va a enlazar. Dios es maravilloso, hemos orado. Sí, porque dice que toda la escritura, ¿no? No importa si es antiguo o no. Exacto. Tiene el mismo propósito. Eso es lo interesante y lo que hace sabroso. Voy nuevamente a la cita no tradicional, pero a la misma cita que estamos leyendo, Isaías 66. Vámonos a Isaías 66 y ahora sí voy a leer el versículo número 1. Estaba que lo botaba, estaba que desembuchaba ya esa cita, pero la voy a leer con gozo en este momento, para que ustedes noten que sin ponernos de acuerdo va a haber una conexión precisa en contestar quién es ese verbo. Van a haber algunos procesos de discusión y es probable que las personas allí que nos están escuchando, que están en reconstrucción social, tiene que ver también con la enseñanza y lo cognitivo, también con información. Van a entrar de pronto en algunos procesos de discusión, pero quiero que la misma Biblia lo converse con nosotros en esta hora. Miren lo que dice. Isaías 66, versículo 1, dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Según la versión mía dice: el cielo es mi trono, el cielo es mi estado, es mi forma sólida, lo que dice la versión que ustedes pueden leer allí. Y miren lo que menciona ahora: y la tierra es donde yo tengo mis pies, donde tengo allí colocado toda la estructura, no para pisotear, porque miren que no es para pisotear, sino que dice y hace una pregunta: entonces ¿dónde está la casa que me van a edificar y dónde está el lugar donde yo voy a reposar? En otras palabras, si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿qué está reclamando el Señor allí? Está diciendo: quiero morar en ustedes. Y como Él está reconociendo que es el creador de todas las cosas, Juan capítulo 1 en adelante, que lo va a referir ahorita el pastor Everson, da la respuesta abierta de lo que ocurre en Isaías acerca de lo que Dios hace y por qué es verdad. Nos va a hablar quién es esa verdad y quién es el verbo. Mi apreciado Ever, adelante. Así que ese texto de San Juan dice lo siguiente: en el principio era el verbo. Estoy leyendo San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14 nos da la respuesta de saber quién es ese verbo. Versículo 14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del ungido
el unigénito del Padre. Así que aquí notamos, queridos amigos y amigas, que ese Dios que inspiró la Biblia no solamente la inspiró, la reveló a tal punto que Él vino, se encarnó para que nosotros seamos transformados, para que de aquel personaje del cual habla este libro, la Biblia, pudiera estar en medio nuestro, así como también anhela seguir estando en tu corazón. Así que quien lee la palabra del Señor, sabiendo que es Dios quien escribió, digámoslo, a través de sus profetas, entonces podamos sentir que Dios nos habla, saber que Dios quiere transformarnos, cambiarnos, y de esta manera podamos tener a Jesús en el corazón. Así que quien lee la Biblia, su vida es transformada. Amén. Amén. Pero dijo, me responden una, pero me sale otra pregunta, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, listo, sí, ya voy entendiendo, ya voy comprendiendo, pero ¿cómo hizo Dios para crear este mundo? ¿Cuál fue el método que Él utilizó? Pastor Ibarra. Mira, esa respuesta se conecta y quiero regresar nuevamente rápidamente. No olviden, por favor, ustedes allí en sus Biblias, denle esa dinámica pues a la Biblia, léanla, ábranla. Hemos dado citas bíblicas que deben ser consignadas allí en un cuaderno, pero vuelvo a la cita número 2. La cita número 2 de Isaías 66 nos menciona que Él fue el creador, el diseñador. Y en la cita que vamos a leer ahorita, me impresiona, lo voy a decir, me impresiona en gran manera el método de Dios en el proceso de diseño inicial, porque Dios no solamente utilizó un diseño, no utilizó una sola forma, utilizó varias formas para dar a conocer su creación. Miren, yo estoy que quisiera estar en el cielo para preguntarle a los ángeles varias cosas de ese inicio de la creación. ¿Cómo era la voz de Dios al principio? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo los elementos se reagruparon? Y miren la respuesta. Vámonos al Salmo, capítulo número 33, Salmo 33, y quiero leer allí solo algunos versículos muy puntuales. ¿Qué se va a ratificar en estos versículos? Primero vuelve a ratificar que Dios es diseñador y creador, y ahorita va a decir cómo lo hizo. O sea, no hay otra forma de decir quién fue, sino solo Dios. Y mírenlo aquí, dice, por la palabra de Jehová fueron cimentados los cielos y todo el ejército de ellos por el mismo aliento de sus labios, de su boca. Es más, me adelanto un poquito porque no voy a cesar de decirlo y me atrevo que una de las creaciones más excelentes que hizo sobre la tierra está en el 2:7. Cuando dio aliento de vida y formó al hombre del polvo de la tierra, fue con su aliento también, algo especial. Dicho de otra manera, llego a la conclusión entonces de lo siguiente. Una de las habilidades más grandes que tiene Dios es el diseño de las cosas a través de su palabra. Y aquí me voy a otra cosa. A veces nosotros mencionamos cuando administramos, ve, haga tal cosa, y a veces no la hacen. A veces de pronto hasta con nuestros hijos, pues voy a revelar porque así puede ser. Es decir, nuestra palabra en algunas veces no tiene poder. No funciona, eso es dicho de otra manera, no funciona. Pero aquí me muestra que aún Dios los elementos inertes, la materia que ya había sido concebida para la creación de otros materiales de vida para esta tierra, dieron caso completo a lo que Dios dijo y mencionó. Y es más, leo ahí, qué pena allí voy a leer, y el versículo número 8 y el versículo número 9, que me llama poderosamente la atención. Se utiliza la palabra temor allí, pero porque tiene que ver con la humildad. Al leer la palabra, eso es lo que le produce a uno, no miedo. Reverencia. Considero, eso es. Queda uno admirado. Doy honor, eso es, así es. Y miren lo que dice, tema a Jehová toda la tierra, no un pedazo de la tierra. Toda. Y pareciera que el que Ni me está unos escuchando, cuantos. pareciera que el que me está escuchando, no, a mí no me van a convencer. No estamos intentando convencer. Estoy leyendo de parte de la Biblia que esa verdad tiene capacidad de transformar y tiene un elemento dignificador de la naturaleza caída. Por lo tanto, hay algo importante y hay que observarlo. Y dice allí, teman delante de él
todos los que se encuentran ocupando o habitando este planeta Tierra, y dice, porque Él dijo, se hizo, mandó y existió. Es decir, aquí encontramos algo impresionante. Por la misma palabra que se hicieron los cielos y la tierra, es la misma palabra que encontramos en este libro. Es la palabra de Dios. O sea, eso me hace a mí de una vez automáticamente reverenciar a ese Dios, porque ese mismo poder que hizo, por decirlo nomás, dijo una palabra y se hizo, por ejemplo, la luz, ese mismo Dios también puede hacer maravillas en nuestra vida. Por eso es tan importante el Sagrado Libro, pero hay que ir con ese espíritu humilde, sencillo, de que la palabra nos transforme. Ese poder que hizo todo el cielo y la tierra está a disposición también a través de la Biblia para transformar tu vida. Bueno, Pastor Everson, pero si alguno de nuestros amigos o amigas o personas que nos escuchan todavía dudan de esto que estamos hablando, yo tengo otra pregunta. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, ¿en algún momento habló y también fue hecho? Exacto, me hace pensar en un párrafo, una escena bíblica en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8. Allí se encontraba un centurión cuyo siervo estaba enfermo. Entonces el capítulo 8, desde el versículo 8 en adelante, dice la palabra del Señor, del Evangelio según San Mateo. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, mi siervo sanará. Aquí vemos un centurión odiado por los judíos, por la fama que tenían los centuriones y romanos en general. Pero vemos un centurión que creyó en la palabra de Jesús, a tal punto que dijo: no vayas a mi casa. Allá en mi casa está mi siervo, mi criado enfermo, y tú estás aquí, lejos de mi casa. Pero tan solo di la palabra. Ojo, amigos y amigas, esa misma palabra que hizo los cielos y la tierra. Ahora el centurión le estaba pidiendo a Jesús una palabra, no más, y mi siervo sanará. Entonces, ¿cómo la misma Biblia despierta fe en que con tan solo una palabra que leamos en ella, un mensaje que leamos de la Biblia, cómo puede trascender incluso para hacer milagros? Amén. Sorprendente. Cuán importante entonces, amigos y amigas, es la palabra de nuestro Dios, pero todo aquel que crea en ella. Bueno, ahora tengo otra pregunta. Se la voy a hacer al Pastor Ibarra. Pastor Ibarra, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, porque ahora lo que nos acaba de decir el Pastor Everson es que el Señor Jesús habló y fue hecho y hubo un milagro sin necesidad de estar presente. Pero el Señor Jesús ¿estudió las Sagradas Escrituras? ¿Estudió la Biblia acá en la tierra? Esa es mi pregunta. Bueno, es una pregunta muy abarcante. Y gracias por hacer esa pregunta. Me pone primero a meditar en otros asuntos. Quiero de pronto retroceder y confieso que pues no voy a volver a utilizar la misma cita de Isaías 66, pero sí tengo una cita en el Nuevo Testamento que me llama poderosamente la atención. Lucas 2:52. Vamos a leer Lucas 2:52 porque creo que allá hay algo de mucho interés. Dios, en la persona de Jesús siendo el Verbo, ya lo leímos, lo hablo de manera no arrogante, lo hablo de manera categórica en lo que la Biblia de pronto nos presenta. Se necesita ese estudio de entendimiento para observar al Señor Jesús en esa figura. Hay algo interesante en Lucas 2:52. Presenta que hacerse hombre era venir a permitirnos a nosotros observar y analizar que un Dios tan maravilloso y portentoso viene a demostrarnos a nosotros cómo quiere hacer ese proceso de rescate. Y Lucas 2:52 es la forma más hermosa para mí, donde dice lo siguiente. Dice que Jesús
mantenía una continuidad en el crecimiento y lo hacía con sabiduría, lo hacía en estatura y cada vez se gozaba en favor con Dios y también con los hombres. O sea que esta cita bíblica me permite a mí descubrir algo de mucho interés y voy a acuñarlo a través de otros libros con algunos escritores o una escritora que aprecio en gran manera, que me ha dado una vislumbre diferente de esto. La mamá compartía con Jesús las Sagradas Escrituras. Aunque él mismo las haya inspirado, las haya promovido para que fueran escritas, hay algo interesante. Tuvo él la capacidad de contenerse para que se las leyeran y se las enseñaran. Eso no es fácil para mí entenderlo. Empezó el desarrollo, empezó el conocimiento, empezó a adquirir y cómo era la mente tan interesante del Señor Jesús, que después lo que utilizó fue ampliarlas, porque mira lo que dice Mateo capítulo 24, 27. Mira esto tan interesante, con eso quiero de pronto puntualizar. Jesús conocía, porque resulta que de todas las enseñanzas que le daban, comenzó desde lo que le enseñaron desde Moisés, que era la Torá. Por eso yo hablo del Antiguo Testamento, que era de pronto aparentemente más fácil para ellos porque era más poquito. Sin embargo, siguiendo por todos los profetas, tenía la capacidad de declararles de manera cognitiva a nivel de enseñanza. Tuvo que practicarla, tuvo que leerla. No se basó en el conocimiento que ya tenía, sino que tomó la decisión de experimentar en ella, ¿qué cosa? Que las Sagradas Escrituras hablaban de él. Confirmando lo que dice San Juan 13. Ejemplo os he dado. Mire hasta dónde llegó Jesús. Por darnos el ejemplo, claro, él conocía la Escritura porque él es Dios, pero él leía la palabra de Dios, su propia palabra, para darnos ejemplo y para enseñarle a todos los que le rodeaban de que aquel, quien era el personaje principal que revelaba la Biblia, lo tenían ahí. El mismo Jesús, el mismo Dios, estaba con ellos. Así que mire hasta dónde Dios llega con tal de ganar nuestro corazón. Amén. Bueno, pastores, muchas gracias, porque he podido entender y comprender que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Amén. Y que aparte de eso, pues como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Así que ahí donde ustedes se encuentran, como ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, inclinen sus ojos, inclinen su cabeza, Señor, porque vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Querido y amado Padre, gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros, porque hoy hemos entendido y hemos comprendido que tu palabra es verdad. Y que si seguimos estudiando en cada momento y en cada instante tu palabra, el Espíritu Santo nos mostrará que podemos llegar a ser libres en ti, Señor. Gracias, y pido por cada uno de estos PPLs que han escuchado, Señor. Los ponemos en tus manos. Que su corazón pueda ser cambiado, Señor. Y que pronto, cuando nos reunamos nuevamente, podamos compartir de estas palabras para cada uno de ustedes. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén y amén. Amén. Pero no queremos despedirnos sin la bendición sacerdotal. Así que, Pastor Everson, despídanos con la bendición sacerdotal. Muy bien, antes de leer precisamente esa bendición, quiero decirte, tienes la oportunidad de que esa palabra que tiene poder pueda cambiar tu vida. Experiméntalo, no que te lo cuenten, sino experiméntalo por cuenta propia y verás el cambio para bien. Por tal motivo, desde la misma palabra del Señor y por orden divina, en su nombre, te digo lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Amén.
Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.